mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y al pasar anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. Fíjense que yo he titulado este tema: el Espíritu Santo ya está trabajando antes que tú. ¿Es cierto? ¿Verdad? El Espíritu Santo ya está trabajando antes que nosotros. Si nosotros vemos el versículo 29, el ángel le dijo al Espíritu, el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate ¿a qué? A ese carro. Esta mañana hablábamos que muchas veces nosotros decimos la gente ya no está interesada, nadie quiere estudiar la Biblia, las personas no quieren saber más nada de Dios, hoy es muy difícil evangelizar y todos son excusas no, todos son argumentos ciertos, es verdad, todo lo que podemos decir acerca de este tema. Pero yo quiero proponerte, como hemos estado diciendo estos días, y seguir con la misma idea, proponerte la otra posibilidad. Y la otra posibilidad es que quizás haya personas que están buscando estudiar la Biblia o que personas que están necesitadas de Jesús y nosotros estamos ahí y podemos encontrarnos mutuamente. No sé si me entiendes, que hay personas que están buscando de Cristo y Cristo te las pone delante para que tú las puedas encontrar y tú puedas hablar con ellas. Porque esto fue lo que ocurrió aquí en este caso de Felipe. Fíjate que Felipe no fue casualidad que se encontrara con el etíope. El Espíritu Santo lo llevó a Felipe. ¿Por qué? Porque nada de lo que pasa cuando tú te pones bajo el perímetro de Dios es casual. Dios estaba trabajando con Felipe y Dios estaba trabajando con el etíope. ¿Sí o no? ¿Verdad? Estaba trabajando con los dos a la vez. Por lo tanto, ¿quién determinó ese momento? ¿Quién determinó el encuentro de los dos? Dios, el Espíritu Santo. Dios determinó que Felipe se encontrara con el etíope. Dios determinó que el etíope que estaba leyendo la palabra y no entendía, pero sabía que era algo muy importante para su vida, se encontrara con Felipe. Fíjate que Dios hizo que los caminos de los dos se encontraran. Dios hizo que el camino del etíope, aquel creyente que empezaba a conocer de Jesús, se encontrara con el gran predicador que había sido Felipe. Por lo tanto, interesantísimo este encuentro, pero también interesante para nosotros dos, para nosotros en esta tarde, de entender que Dios tiene gente y coloca gente delante de nosotros. Muy bien. No sé si se puede poner un poquito más grande la letra o es así, o podríamos ampliar un poco más o no. ¿Sí? Vale. Bien. Bueno, entonces, primer punto. Dios puede determinar que tú te encuentres con alguien, ¿sí o no? ¿Verdad? Que estás buscando de Él y que tú quieres, bueno, pues que el Señor te utilice para el evangelismo, que el Señor te utilice para que una persona conozca de Jesús. Fíjate una cosa, si nosotros vamos al versículo 5 del capítulo 8, dice que entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que él hacía. Pues de muchos que tenían espíritu impuro salían estos lanzando gritos y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Cómo estaba haciendo el trabajo de Felipe? Bendecido. Bien, imagínate. Sanando, saliendo demonios de las personas, había mucho gozo en la ciudad. El trabajo de Felipe como predicador era totalmente un éxito. Por lo tanto, Felipe tiene que cambiar su rumbo, Felipe tiene que cambiar todo su cometido, y él podía haberle dicho al Señor: Señor, yo aquí me quedo. Si realmente estamos viendo un éxito en la ciudad tremendo, aquí, ¿para qué me vas a mover de acá? Si bueno, todo lo que está pasando aquí, están saliendo demonios, la gente se está sanando, mucha gente se está convirtiendo, mucha gente, en fin, mucha gente está
aceptándote como su salvador personal, ¿para qué me voy a mover? Si la campaña está funcionando, si la gente viene, si estamos teniendo resultados. Pero entonces Dios hace algo incomprensible, la extraña obra de Dios. Dios busca a las personas. Había un etíope que estaba necesitado, que no entendía la palabra, y Dios necesitaba a alguien que se la presentara. Versículo 26. Levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Qué contraste, ¿verdad? Una ciudad llena de gente, una ciudad que acepta el Evangelio, una ciudad que está viendo los resultados del poder de Dios, Samaria, multitudes, y ahora Dios le dice que vaya a Gaza, al desierto, ¿verdad? Samaria, hay resultados, y ahora Dios le dice que vaya al desierto, aparentemente nada, aparentemente donde no existe nada, donde hay sequedad, donde hay soledad. Dios le dice, vete hacia ese lugar. Estás en un lugar hermoso, estás en un lugar maravilloso, estás en un lugar extraordinario, y Dios te dice, vete a ese lugar, ¿verdad? Realmente, Felipe podía haber dicho, Señor, ¿cuántas personas va a haber en el desierto? Felipe podía haber dicho, ¿quién va a organizar el programa? Felipe podía haber dicho, Señor, ¿qué resultados vamos a tener? ¿Cuántos bautismos vamos a tener? Felipe podía haber dicho, Señor, pero ¿para qué me mandas ahí si estamos teniendo un éxito maravilloso? Pero ¿sabes? Si tú te adentras en la historia, Felipe fue sin poner impedimentos. Felipe marchó al desierto. Felipe escuchó la voz de Dios y él realmente caminó hacia el desierto. Es que cuando tú escuchas la voz de Dios no hay nada que te impida que te muevas. No es nada que te impida, porque es tan fuerte, es tan poderosa esa voz que tienes que hacer lo que el Señor te está indicando, que tienes que hacer lo que el Señor te está diciendo. Miren, nosotros, yo cuando comencé mi ministerio, nosotros en aquella época en España íbamos a Francia. Ahora no, ahora los chicos estudian en España todo el curso de teología completo, los 5 años. Pero en aquella época hacíamos 3 años en España y íbamos a nuestro colegio que está en la zona de Ginebra, en las montañas, entre la frontera entre Francia y Suiza, y ahí pasábamos los 2 últimos años de teología. Éramos 8 estudiantes españoles, ¿ok? Que hicimos los 2 años últimos allá y los 8 queríamos trabajar como pastor. De los 8, ¿saben? Escogieron a 7 y dejaron a uno fuera. ¿Saben a quién dejaron fuera? A mí. Me dejaron fuera. ¿Saben por qué? Después yo me enteré que el presidente de la Unión Española decía que a mí me gustaba mucho jugar al soccer. Me gusta jugar al soccer. Vengo de una familia de futbolistas. Mi padre fue futbolista, mi tío fue futbolista. Mi padre después fue entrenador de fútbol y él nos llevaba al campo de fútbol, a mis hermanos y a mí, nos dejaba ahí con una pelota mientras él se ponía a entrenar al equipo que entrenaba. Y nosotros vivimos del fútbol toda la vida. Después mi padre tuvo un gimnasio y todo eso. Y me encantaba el fútbol. Me gustaba jugar al fútbol en el colegio. Yo les conté una anécdota a ustedes sobre el colegio de Sagunto. Un día que me nombraron director de jóvenes, yo era muy tímido. Y entonces me nombran director de jóvenes. Y por la mañana, jugando al fútbol, hubo como una... Ustedes saben que el fútbol es muy pasional, ¿verdad? Es un deporte muy pasional. Entonces hubo como un pequeño problema entre los chicos y tal. Y por la noche, pues todos los que estaban en la junta, la mayoría eran pastores, profesores, querían quitar el soccer. Entonces hubo una propuesta para que no hubiera fútbol. Entonces yo en mi timidez levanté la mano y dije... ¿Por qué no miramos las juntas de iglesia? Porque aquí también la gente se pelea en la junta. Desde que estamos en la iglesia. No se puede. ¿Entiendes lo que quiero decir? Aquí en la iglesia. El problema Aquí en no la es ni el iglesia, con los fútbol hermanos, ni aquí la no se junta, el puede. problema es la pelea, nuestro interior. Ajá, aquí no se pone. Peleas hay en todos los lugares. Yo sé que ustedes aquí pelean en la junta, son muy buenos, pero peleas hay en todos sitios. Aquí estamos con los Entonces, hermanos.
El problema está Mira en cuántos nuestro hermanos. interior, quién dirige nuestro interior. Mira Entonces, cuántos hermanos. él dijo en la junta aquella, que después me enteré que yo me gustaba jugar al fútbol y tenía el pelo largo. Tenía el pelo un poco largo, pero claro, yo no daba ¿cómo se dice? En España decimos la pinta de pastor, no daba No lo muevas. sí, la imagen como pastor. Imagínate, menos mal que Dios mira el corazón, mientras los hombres miran la apariencia. Está frío. Y aquí estoy. La vida ya ha sido larga ya, unos 32 años después de aquí predicando. ¿Okay? Entonces, cuando Dios pone su mirada en ti, no hay nada ni nadie que impida que tú puedas hacer el servicio. Y lo digo no solo al pastor, a mí, que somos profesionales, que hemos estudiado, que hemos ido a la universidad para hacer teología. No, es a ustedes también. Cuando Dios pone algo en tu corazón, cuando Dios pone la llama de la predicación del Evangelio, tú tienes que levantarte. No hay nada que impida que tú obedezcas esa voz, y lo podemos hacer a cualquier edad, lo podemos hacer en cualquier momento. Los niños en el colegio, ustedes en el trabajo, en la universidad, en cualquier lugar donde Dios te haya colocado, hay personas a tu alrededor que Dios las colocó también y que necesitan tu manera de amar a Jesús, que necesitan tu forma de ver a Cristo, que necesitan de Jesús, porque en este encuentro entre Felipe y el etíope es Jesús quien los prepara, es Cristo quien los junta, es Jesús quien los reúne. Jesús le dice a Felipe, vete, había tenido éxito en la ciudad de Samaria, pero el Señor le dice, no, tú tienes que ir, y él va, y él obedece, porque Dios lo está llamando, porque Dios y la voz de Dios, cuando la voz de Dios te llama y rodea toda tu vida, y tú la escuchas claramente, y tú sabes claramente que el Señor te está llamando, tú no puedes pararte. Tú no puedes estarte quieto, tú no puedes, y puede ser que esta tarde haya gente aquí que está diciendo, es cierto, pastor, lo que usted está diciendo. Es cierto, porque yo hace tiempo que vivo con la voz de Dios dentro de mí, haz algo diferente, sal de la caja, sal de esa situación en la que tú estás. Deja de sentarte solamente en los bancos de la iglesia. Dios te ha llamado para cosas mucho más importantes. Dios te ha llamado para cosas mucho más grandes. Dios te ha llamado para que tú veas su gloria, para que veas la gloria en las personas, para que veas cómo Jesús actúa a través de la gente y a través de ti. Es el poder de Dios. Es la presencia de Dios. Es la presencia de Dios. A nosotros nos cuesta hablar del Espíritu Santo porque no nos queremos parecer a otras denominaciones. Y bueno, es cierto. Pero saben, a veces hemos dejado aparte y nos hemos ido al otro extremo. Cuando vemos que alguien habla o que dice, ahí viene un pentecostés, perdón a los hermanos, si hay algún hermano pentecostal aquí. Y entonces decimos, no, ese no. Y entonces estamos solo con la cabeza, con la razón. Pero ¿saben? Dios es un Dios de razón, pero de emociones también. ¿O no? ¿Tú tienes emociones o eres un robot? Juan, ¿no? José, ¿tú eres un robot o tienes emociones? Claro. ¿Quién te dio esas emociones? Entonces, ¿por qué nosotros queremos quitar las emociones? Si Dios nos dio las emociones. Entonces, cuando tú ves a alguien que canta a lo mejor o que se mueve un poco y dice, no te puedes mover porque aquí no nos podemos mover, no te muevas. No hay emociones. O cuando ves a alguien que se ríe en la iglesia, ya le dices tú a los niños que en la iglesia no se pueden reír. Y entonces ellos relacionan a Dios con la no sonrisa, seriedad. Y entonces, claro, por eso estamos tan serios esta tarde. Porque aquí no se puede reír nadie. Es un lugar donde la gente no se puede reír. Y los niños dicen, la iglesia es un sitio donde no nos podemos reír. Dios no le gusta la sonrisa. Y eso no es cierto. Porque Dios es el ser más alegre y divertido que ha existido, que existe y que existirá. ¿Me escucharon? Amén. El ser más alegre y más divertido que hay. Por eso Jesús llamaba la atención cuando vino a esta tierra. Porque la religiosidad de aquella época había hecho realmente una religiosidad de normas, de conducta. La gente vivía infeliz. Y entonces vino alguien que les dijo, que les cambió el pensamiento, que les dijo, ustedes pueden ser felices, ustedes pueden tener alegría, ustedes pueden tener gozo, ustedes pueden tener paz, ustedes pueden tener esperanza, ustedes pueden tener tranquilidad. Y claro, aquello rompió todos los esquemas de los religiosos de aquella época. Y entonces, claro, querían matar a Jesús porque Cristo les estaba quitando el poder.
y el control sobre los seres humanos. Porque donde está Jesús hay libertad. Amén. Donde está Cristo hay libertad. Amén. Porque, ¿sabes? Cuando tú tienes a Jesús, ya la gente no hace falta que te diga, tú tienes que comer esto, tú tienes que hacer aquello, tú tienes que hacer lo otro, tú tienes... No, porque el Espíritu Santo te dirige. El Espíritu Santo te dice, oye, hay una alimentación especial en la Biblia. Ahora hablaba con el pastor de esto, hay un equilibrio en la alimentación. Entonces tú dices, lo que Dios nos dio es lo mejor para nosotros, porque Él conoce el organismo. Entonces nadie te tiene que decir, mira, no hagas esto, no hagas lo otro, ¿no? Porque yo sé que lo que el Espíritu Santo me está diciendo es lo mejor para mí. Entonces el Espíritu Santo movió a Felipe. Y Felipe tuvo que marchar. Realmente, seguimos ahí. No sé si este es el tercero, ¿verdad? El cuarto, pero digo el cuarto no, el tercero. Yo mandé anteriormente, pero, sí, ese es el tercero, ¿no? Sí. Bueno, aprendemos lo siguiente entonces, que Dios también puede mandarte a un lugar por una sola persona. Lo que hablamos en el tema anterior, en la hora de la sola sábado. Dios saca a Felipe de una ciudad donde hay multitudes para llevarlo al desierto, por un hombre. Y entonces decíamos esta mañana en la escuela sabática que para Jesús las personas tienen un valor incalculable, ¿verdad? Nosotros pensamos, una sola persona, pero ¿cómo lo vas a mover? Y entonces Dios piensa, no, esa persona es lo más valioso que yo tengo. Por eso, cuando tú llegas a la conclusión que tú eres lo más valioso que tiene Jesús, tú te sientes bien, tu autoestima sube, tú sientes que realmente Dios te hizo diferente, Dios te hizo especial, y tú te comportas de una manera diferente con las personas que están a tu alrededor. Y tú quieres que esas personas conozcan lo que tú estás conociendo, porque sabes que Jesús a ti te ha dado esa identidad y te ha dado esa seguridad. Realmente, miren, yo durante todo este tiempo, cuando hablo con las personas, cuando hablo con los niños, y últimamente más cuando hablo con los jovencitos, este tema me interesa mucho porque yo tengo dos jovencitas y realmente lo observo mucho. Las compañeras de ella en la clase y ellas dos mismas viven con unas inseguridades tremendas. Y tú lo notas a la lengua. Cuando tú hablas con ellas, a veces alguna de ellas me viene y como hemos tenido una relación de amistad, a veces las traemos a casa. Una de ellas me ha venido, tiene un novio y la niña es bastante bella, pero se siente insegura. Entonces, a veces le digo, no le voy a decir el nombre porque si no mi hija me mata, le digo el nombre, le digo, tú eres una niña que vales mucho. Y lo primero que tú vales es que Cristo te ama por encima de todas las cosas. Jesús te da el valor a ti como persona. Cuando tú demuestras a la gente el valor que Cristo te dio a ti como ser humano, y tú le dices, mira, tú tienes un valor incalculable. Estos niños que están aquí, estos jovencitos que están acá, ellos a veces no hablan, a veces el idioma hace que haya entre nosotros, ¿verdad?, separación. A veces las situaciones no les entendemos porque nosotros ya hemos pasado una vida y ellos la están pasando, pero ellos viven con sus inseguridades, ellos viven con sus problemas y ellos necesitan saber, como todo ser humano, que Jesús les da identidad, que Cristo los ama como persona. Y sabes, cuando Felipe lo manda a Jesús al desierto a buscar al etíope, Cristo le está dando un mensaje como a nosotros en esta noche. Mire, las multitudes tienen el mismo valor para mí que una persona. Un ser humano tiene el mismo valor que las multitudes. Por eso quiero que vayas al desierto a buscar al etíope, porque el etíope me está necesitando y tú se lo tienes que mostrar. Tú estás bajo el perímetro del Espíritu Santo. Tú le dices a Jesús, Señor, muéstrame personas que realmente necesiten de mí. Y entonces, cuando tú te colocas bajo el perímetro del Espíritu Santo, el Espíritu Santo tiene personas y las tiene localizadas, seguramente en tu entorno, que están necesitando de Cristo. Yo estoy convencido de eso. Y Jesús las coloca, porque la obra no es nuestra, hermano. Nosotros no convencemos a la gente, nosotros no convertimos a las personas, las convierte el Espíritu Santo y el Espíritu Santo las ama más que tú. ¿O no? Y el Espíritu Santo ya las tiene localizadas. En tu trabajo, ¿hay gente que necesita de Jesús?
¿En tu familia hay gente que necesita de Jesús? ¿En tu entorno hay gente que necesita de Cristo? ¿Seguro? Si tú, mira, yo estoy seguro, tú oraste por una persona esta mañana. Si tú le dices al Señor, estoy seguro, y si no, que el pastor después me lo diga después de un tiempo. Tú le dices a Jesús hoy, Señor, yo quiero que tú me coloques a las personas de mi entorno que necesitan de mí. Y estoy seguro que van a fallar. Y estoy seguro que tú vas a tener conversaciones profundas con esa gente. Y estoy seguro que tú vas a ver cómo el Espíritu Santo te lleva a ella. Porque se juntan dos cosas. Tú que le estás pidiendo al Señor que ponga a esa persona y la otra persona que está necesitada. Y el Espíritu Santo lo pone. Yo estoy convencido de eso. Miren, yo les dije, yo he hecho esa experiencia con los conductores de Uber. Cada vez que agarro un Uber le digo, Jesús, ponme una persona. Y me han pasado cosas tremendas con los conductores de Uber. Tengo 3 contactos con ellos por mensaje, que todavía nos escribimos, nos mandamos textos, oramos el uno por el otro, solo conductores de Uber. Porque sabes, donde hay una necesidad y tú te pones en las manos de Jesús, Jesús te lleva a esa necesidad. Y eso está claro, porque la obra no es nuestra, hermano. La obra no es de la iglesia adventista, la obra no es de la denominación, la obra no es tuya, la obra es del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que más desea salvar a la gente. El Espíritu Santo es el que te va a indicar, te va a llevar. Si tú te pones bajo su perímetro y tú le dices, aquí estoy José, aquí estoy Alejandro, aquí estoy María, aquí estoy Jessica, aquí estoy Señor, yo quiero que tú me lleves a las personas que están necesitadas. Allá no. Yo quiero que tú me lleves al entorno, porque puede ser que un tío mío, un abuelo, un familiar, una persona que no haya querido saber nada de Jesús, llega un momento que tiene una necesidad y entonces tú no te enteras, pero el Espíritu Santo te lleva a ella. Dile que allá no, que se acuerde. Porque el Espíritu Santo es el que conoce los corazones. Recuerde, Samaria, multitudes, Gaza, desierto, Samaria, resultado, desierto, aparentemente nada. Y entonces Dios lo manda allá. Muy bien, fíjense que Felipe no pidió garantías. Felipe no pidió cuántos iban a asistir. Felipe en ningún momento pidió saber los resultados. Y simplemente Felipe, ¿qué hizo? Allá no. Obedeció. Allá no. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en esta tarde? Allá. A ver, dígame, ¿ok? Allá no. Obedecer. Porque Dios nos ha colocado aquí para algo. Vamos a ver, Dios no colocó a esta iglesia aquí para que sea un lugar bonito, que es extraordinario. Yo lo he dicho al pastor, esta iglesia, este terreno que tienen ustedes acá, las construcciones, esto es una bendición, el que puedan tener esto aquí, el comedor, todo esto, y la iglesia que es hermosa. Pero claro, esto no es un museo, o esto es un museo. ¿Verdad que no? Para admirarlo, decir, oye, mira qué sillas más bonitas tengo, mira qué iglesia más bella. No, esto es un lugar para que la gente se encuentre con quién, con Jesús. Y a veces nuestras iglesias se convierten en un museo, porque los que estamos dentro ya somos como, en fin, de la era terciaria, cuaterciaria y quintiaria, ¿no? No sé si es así, pero ¿por qué? Porque nuestras iglesias a veces han perdido el primer amor. Y sabes, y estamos a veces más enfocados en los programas que en llevar a las personas a Jesús. Y entonces los hermanos se pelean por los programas y por los trimestres, y porque el sábado ese yo no hice esto y yo no hice aquello. Y a veces uno, en vez de ser pastor y predicar, lo que tiene, se convierte en un árbitro de boxeo. Está en un ring y entonces tiene que preparar a las personas. Hermano, Dios nos colocó aquí porque Él tiene un objetivo al colocarnos aquí, que las personas puedan conocer de quién, de Jesús. Salvando a los demás te salvas a ti mismo. ¿O no? Cuando tú trabajas para alguien, cuando tú sirves a alguien, miren, los científicos hoy está comprobado que servir a las personas te hace más feliz. Y el cerebro cambia completamente. Cuando tú tratas a las personas con amor, tú dejas de ser agrio. ¿Hay personas agrias en la iglesia? Sí,
¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Deja de estar más frustrado. ¿Hay personas frustradas en las iglesias? Sí. Sí, totalmente frustradas. ¿Y qué hacen? Que esa frustración la proyectan hacia los otros. Entonces responden con ira, responden con enojo, responden con sarcasmo, te hacen la vida un yogur, perdón, ¿usted sabe la expresión un yogur? Imposible, ¿no? Entonces, cuando tú sirves a los demás y piensas en los demás con Jesús, tu cerebro cambia. Eso está comprobado científicamente y cambia para mejor. Y entonces dejas esas actitudes atrás y tienes otras actitudes porque te estás preocupando ¿por qué? Por el otro. Entonces Felipe obedeció y se fue, ¿verdad? Y Dios sacó a Felipe de una ciudad llena para llevarlo a un hombre, al etíope, que estaba leyendo la escritura. Realmente maravilloso. Mira, te digo una cosa en esta noche, en esta tarde, ¿verdad? Si tú ves al etíope, el etíope es un hombre con influencia, un hombre con recursos. Había viajado a Jerusalén buscando algo espiritual, pero no encontró nada. Jerusalén era la ciudad de la espiritualidad, tenía que haber encontrado algo, pero se volvió vacío, completamente vacío de la ciudad donde tenía que haberse encontrado con la verdad, con la palabra. Vuelve completamente vacío. Por lo tanto, cuando Felipe aparece, el etíope está leyendo la Biblia. Y no está leyendo cualquier texto, está leyendo Isaías 53. ¿Ok? Es la profecía acerca del siervo sufriente, la profecía que dice acerca de Jesús, que cargó con nuestros pecados, ¿verdad? Acerca de lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, ¿no? Y de alguna forma, Felipe todavía no había hablado con él, pero Dios ya estaba trabajando en su corazón. Yo he puesto ahí en ese párrafo, nunca subestimes una conversación. Nunca subestimes una visita. Nunca subestimes un estudio bíblico con una persona. ¿Por qué? Porque puede ser que esa persona se encuentre con Jesús a través de esa conversación que tú vas a tener con él. Amén. Porque puede ser que esa persona se encuentre con Jesús a través de esa visita que tú hagas. ¿No te ha pasado alguna vez que hay un presentimiento en tu corazón, en tu cabeza, de que algo le está pasando a alguien? ¿Sí o no? Me ha pasado solamente. ¿Verdad que sí? Y entonces hablas con esa persona y de repente te das cuenta de que sí, que estaba ocurriendo algo con alguien, que estaba ocurriendo algo con ella. El otro día me llamó una hermana, esta hermana que tiene la hija con leucemia ahora, me llamó por teléfono y yo sentí que estaba haciendo una cosa y digo, bueno, pues voy a esperar a contestarle para después, para más tarde, yo la llamo más tarde, pero algo me dijo, no, respóndele ahora, y le respondí, y entonces me contó, llorando, que su hija la había llevado al hospital, a la emergencia, que llevaba una semana con que parecía una gripe, pero ahí mismo haciendo las pruebas le habían descubierto la leucemia, y ahora tenía que quedarse en el hospital con 19 sesiones de quimioterapia. Si yo no hubiera respondido al teléfono, el martes pasado, otra hermana también me llamó y lo mismo, ¿verdad? Su esposo lo había agarrado el ICE ahí mismo en Miami. ¿Saben? Dios nos une. Y Dios nos une con personas que están necesitadas. Cuando tú te colocas bajo el perímetro de Dios y le dices al Señor Jesús, Señor, utilízame, Señor. Yo quiero ser una luz, una fuente de agua de vida para esas personas que están necesitadas, para mi entorno. Porque a veces hay personas que están en tu entorno, que no te cuentan absolutamente nada, pero están sufriendo, están padeciendo, están con ansiedad, están con depresión, están teniendo un problema terrible. Y entonces Cristo, de alguna forma, cuando tú te colocas bajo su perímetro, bajo su presencia, te va a llevar a esa persona que está en tu entorno, que no te lo quiere contar, pero en un momento te lo va a contar. Porque Jesús te une. Porque el Espíritu Santo te une, porque yo lo vuelvo a repetir, es su obra, no es nuestra obra. Y Él quiere salvar a la gente. Él no quiere que la gente se pierda. Él no quiere que la gente pase la eternidad muerta para siempre. No, Él quiere que la gente viva. Y que viva para siempre. Amén. Por eso Jesús busca la salvación de las personas. Por eso Cristo busca la salvación de la gente. Y si tú te pones bajo su perímetro y le dices, utilízame, Señor. Yo quiero que tú me utilices. Yo quiero ser un siervo tuyo, una sierva tuya. Cristo te va a llevar a esa gente directamente.
Amén. tremendos. ¿Sí o no? Amén. Tú que me miras así con, ¿cómo se llama el muchacho? ¿Cómo te llamas? ¿Estoy diciendo la verdad o no? Qué bueno. ¿Qué edad tienes tú? 11 años. Wow. Tremendo. A los 11 años, ¿sabes que yo sentí en mi corazón que Jesús quería que yo fuera pastor? Y lo decía en las reuniones y se reían de mí. Los chicos y en el colegio, yo decía, yo quiero ser pastor, y entonces se reían de mí. Pero mira, aquí estoy. Porque cuando Dios coloca una cosa en tu corazón, Él la va a hacer posible. ¿Está bien? Bueno, mira, Dios sabía algo que Felipe no sabía. Felipe veía el ¿qué? Un desierto, ¿no? Y Dios veía a un hombre que se estaba preparando, el etíope. ¿Eh? Porque el etíope estaba buscando respuestas, ¿ok? Y realmente estaba leyendo, como dije anteriormente, Isaías 53. Juan 16:8. ¿Qué dice Juan 16:8? No, a ver. Cuando Él venga, convencerá al mundo de qué. ¿Ya ves? ¿Cómo que no? ¿Quién lo convencerá? Dicen que no. El Espíritu Santo. Mire, cuando tú llegas a una persona, Jesús ya puede estar trabajando en ella directamente. Me va a doler. A veces nosotros decimos, tengo que convencerlo, tengo que convertirlo, tengo que cambiarlo a esa persona. Pero, ¿saben? La palabra de Dios me dice que es el Espíritu Santo quien convence. La palabra de Dios me dice que es el Espíritu Santo quien transforma. La palabra de Dios me dice que es el Espíritu Santo que hace el nuevo nacimiento. ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer? A veces solo escuchar. Ustedes saben que estamos viviendo en la pandemia de no escuchar. ¿Sí o no? Nadie te escucha. Absolutamente nadie. Todo el mundo pegado a los celulares, ¿sí o no? Con las pantallas y hablan con las pantallas y estamos con las pantallas. A veces mis hijas me dicen, papá, deja la pantalla, una de ellas, la rubia. Porque la otra también está conmigo con la pantalla. Entonces me dice, papá, escúchame. Y yo tengo que parar y escucharla, porque tiene razón. ¿Sabes por qué? Porque hay una necesidad de ser escuchado tremenda. Los seres humanos no nos escuchamos. Estamos todos metidos en nuestros problemas, y de verdad todos tenemos problemas. Pero imagínate que los 60 o 70 que vemos aquí decidamos hoy escuchar más. Amén. Escuchar más a nuestros hijos. Sentarnos con ellos y escuchar. Escuchar más a nuestros jóvenes. Escuchar más a nuestros viejitos, a nuestros abuelitos. Escuchar más a los compañeros de trabajo, sentarnos con ellos y que la persona diga, wow, ¿cómo me escucha? Estoy poniendo aquí a José. ¿Cómo me escucha José? ¿Qué trabajas tú, José? Construcción, tenés compañeros, ¿verdad? Okay. Imagínate que tú decidas hoy decirlo, voy a escuchar más. Yo tengo una viejita en la iglesia, Ofelia, ella es poeta. Tiene unas poesías tremendas. Ahora me estaba acordando la hermana, ¿dónde está la hermana que hizo la declamación? Aquí. Muy bien, muy bueno, eso es lo que sí. Entonces, ella hace poesías y yo cuando predico le digo, dame una poesía, Ofelia, tiene 34 años, pero tiene una memoria, es cubana. ¿Cuántos cubanos hay aquí? Es de origen cubano. Entonces, la señora, ella vivía con su hermano, pero falleció, un traumatólogo, un doctor de los huesos, ¿no? Y ella tiene una cabeza, pero ¿sabe? Tiene un pequeño problema. ¿Cuál es el problema? Que habla mucho. Pero habla como una cotorra, ¿verdad? Menos mal que no me está escuchando la torre. Habla. Y a veces la gente está un ratito, pero ya se va. Y yo, ¿sabes lo que le dije a mi esposa? Le digo, voy a sentar en la comida con ella, escucharla. Y me siento con ella. Y yo sé, y a veces se me van los ojos, porque ya me duermo, porque he predicado, estoy cansado. Pero quiero escucharla, quiero hacer ese ejercicio de escucharla. Porque necesita ser escuchada. Esa fue una de las dos viejitas que me dijeron, pastor, es la primera comida que como con gente toda la semana. Si nosotros decidimos solamente hacer ese ejercicio de escuchar en cualquier lugar donde estemos, seremos especiales para esa persona. Porque hoy hay una necesidad de ser escuchado tremendo. Porque vamos a ver, mira, tú puedes estar con un problema, por ejemplo,
con una persona que está enfrente de ti y esa persona tiene un problema terrible y a ti te está doliendo la uña del dedo gordo y tú estás más preocupado por la uña que por lo que me está diciendo ella, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Entonces imagínate si tú escuchas a la persona en tu trabajo, en tu familia, si tú te paras a escuchar, pero no escuchar por escuchar, sino escuchar con los 5 sentidos y saber lo que esa persona te está diciendo. Eso sería espectacular. Después, acercarte a la gente cuando está sufriendo, cuando está padeciendo. A veces me llama la atención que en nuestras iglesias las personas ni se conozcan. Tú llegas a una iglesia, preguntas y dices, oye, no sé quién es. Y yo digo, ¿cuánto llevas aquí? 20 años. Pues si ella lleva 15 años, ¿cómo no la conoce? Eso le digo, otro se llama un anciano. ¿Cómo la conoces si lleva 15 años sentada contigo acá? No sé quién es. En la iglesia no es Pepe. A veces ni nos conocemos. ¿Saben cuál es un trabajo bueno para conocerse? Los grupos pequeños. Los grupos pequeños son espectaculares, son excelentes. El tema de los grupos pequeños es maravilloso. Ahora mismo nosotros tenemos 5 grupos pequeños aquí en la iglesia. Tenemos 2 que están funcionando muy bien. Uno en una casa de los hermanos Estrada, no sé si está el hermano por acá. Ahí está, he conocido de ellos. Anoche me llevé una sorpresa con él porque lo conoce a este hermano que perdió su hijita, está en matrimonio. Su grupo es una bendición. Yo tengo una foto ahí que les podría mostrar. Todos los lunes nos reunimos ahí. Ya llevan 5 bautismos. ¿Sabes lo que pasa? El grupo pequeño hace que la gente se abra más. Porque en las iglesias tú llegas el sábado por la mañana, estás en la escuela sabática, estás en el culto y tú, bueno, pues no, en fin, te sientas aquí y escuchas al pastor y ya está, o escuchas al predicador y te vas. En la escuela sabática escuchas al maestro, porque a veces se convierte en nuestro culto la escuela sabática, y escuchas al maestro de la escuela sabática y tú te vas. Y nadie te conoce. Pero en los grupos pequeños la gente se conoce. En los grupos pequeños la gente habla. En los grupos pequeños la gente dialoga. En los grupos pequeños la gente, bueno, pues abre su corazón y entonces ¿qué dice? Y ahí le invitan a la persona. Y las personas suelen ir a los grupos pequeños. A veces no quieren ir a las iglesias porque piensan, uy, si voy a la iglesia la gente me quiere meter ahí, en esa iglesia, en ese lugar. Y yo no quiero ir a la iglesia, pero sí van a las casas. Porque es un lugar donde se sienten cómodos, donde pueden dialogar, pueden hablar y donde son escuchados. Yo les invito a que ustedes trabajen en el tema de los grupos pequeños. ¿Y por qué no hacer tu hogar un grupo pequeño? ¿Por qué no hacer de tu casa un grupo pequeño? ¿Saben? A veces estamos metidos en tantas cosas, estamos metidos en tantos... En fin, nosotros salimos de nuestros países porque queríamos progresar, vinimos a Estados Unidos. Pero después resulta que Estados Unidos nos envuelve tanto en el tiempo que perdemos de vista lo importante, lo que trasciende la eternidad, que es Jesús. Y perdemos de vista porque, claro, esta vida, en fin, nos envuelve en tantas situaciones, en tantos problemas, en tantas circunstancias, que perdemos de vista lo importante que es Cristo. Y a veces nosotros decimos, bueno, ¿para qué hacer esto? ¿Para qué hacer lo otro? Y cuando yo te digo, cuando tú te pones en las manos de Dios, vas a ver su presencia, su gloria. Amén. Es verdad, Madai falleció, la hijita de este matrimonio. Empezamos a abrir el grupo y yo les digo, vamos a abrir un grupo aquí para darle ánimo a ellos. Han pasado 2 años desde que murió Taniela, pero ese grupo no ha dejado de funcionar. Y para ellos ha sido realmente una bendición. Y ellos han visto como 5 personas de ese grupo se han entregado a Jesús. Se han entregado. Entonces la persona cuando llega a un grupo pequeño, te habla, te comenta, se abre más, y las personas sí van a los grupos. A veces no quieren venir a la iglesia, pero sí van a los grupos. Y si tú preparas una comida al final, está espectacular. Esta Mercy, que es la señora de la casa, ella prepara unos bocadillos, una fruta, una cosa, y ahí empezamos a conocer. Y ahí es como yo he conocido a gente y hemos invitado después a las conferencias y han aceptado a Jesús. Tenemos que buscar fórmulas, ¿verdad? Porque Cristo sabe las personas que están necesitadas. ¿Hasta qué hora tengo, pastor? 4:30.
sigue aparte unos 15. 15 minutos más. Muy bien, entonces Dios vio a un hombre preparado, Dios le buscaba respuestas. Fíjate que el Espíritu Santo llegó antes. Felipe todavía no había hablado, pero Dios ya estaba trabajando en el corazón del etíope. Por lo tanto, el Espíritu Santo convence, lo que yo te he dicho, tú no tienes que convertir a nadie. Lo que hemos dicho, estar disponibles, escuchar, acercarte, compartir, invitar, acompañar a las personas en momentos de dificultad, en momentos de dolor, en momentos de situaciones en las que realmente la situación es incontrolable, la situación ya se ha ido de control, y entonces ahí apareces tú, aparece el cristiano, el adventista, aparece la persona que ha estado acompañando, que ha estado con esa persona, que la ha estado escuchando, y la persona abre su corazón, y eso es lo que pasa siempre. Fíjense que en este país el 96%, casi el 97% de las personas que se entregan a Jesús en nuestras iglesias son amigos de ustedes o son familiares. El 3% restante se bautizan por campañas de evangelismo, por trabajo público, por campañas de sanidad, por campañas de no sé qué. Pero el 97% que se bautiza, que llegan a las iglesias, es porque ustedes las invitan. Porque son amigos de ustedes, porque son hermanos de ustedes, familiares de ustedes, vecinos de ustedes, porque han abierto un grupo pequeño y llegan a la iglesia por amistad. ¿Ok? Fíjate que Dios va a dar el crecimiento. ¿Qué dijo Pablo? Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? Dios. Tú tienes que sembrar, tú tienes que regar, pero Dios se va a encargar ¿de qué? Del crecimiento, porque Él hace donde quiere, cuando quiere y como quiere, hermano. Él es soberano, no somos nosotros, no es la iglesia adventista. No, ahí estamos nosotros muchas veces errando el tiro. Es Dios quien es soberano. Él es el que convence a la gente, Él es el que llama a las personas, Él es el que hace el trabajo. Nosotros invitemos, acompañemos, escuchemos, estemos con la gente, y entonces Dios se va a encargar de que esa persona pueda encontrarse con Él, porque la obra es de Él. Y Él quiere la salvación de esas personas. Él quiere la salvación de esa gente. Por lo tanto, pídele a Dios que en cualquier lugar donde tú estés te ponga personas que estén receptivas al Evangelio. Y Dios te las va a poner. Mira, Dios puede organizar encuentros. Por ejemplo, una llamada inesperada, una conversación con alguien que termina hablando de Dios. El otro día, hace unos años, ahí cuando yo llegué a Kendall, un muchacho llegó a la iglesia porque se equivocó en una llamada de teléfono, y entonces empezó a hablar con la hermana a través del teléfono, y la hermana lo invitó el sábado a la iglesia y llegó, y después de un tiempo se bautizó, se llama Miguel. Imagínate, una conversación por una llamada equivocada de teléfono. Llamó y se equivocó y empezó a hablar con ella, y esta señora habló con él, y entonces lo invitó el sábado y llegó a la iglesia. ¿Tú te imaginas? ¿Quién juntó a esas dos personas? A ver, dime. Dios las juntó. ¿Por qué? Porque esta hermana que se llama Sol quería realmente servir a Jesús, quería servir a Cristo. Una persona que aparece justo cuando necesita ayuda. Y seguro que hay personas a tu alrededor. Yo te estoy 100% por asegurar que en tu entorno hay personas que necesitan ayuda. En tu entorno, en tu trabajo, en tu familia, pero no lo dice. Perdón, en tu barrio. Estoy seguro que hay personas que ahora mismo necesitan ayuda. Tal vez algunas interrupciones también son citas divinas, ¿okay? Son momentos en los que Dios necesita que tú estés atento y te escuches. ¿Qué le podemos pedir al Señor en esta tarde? ¿Qué le podemos pedir a Jesús en esta tarde? Señor, ¿qué? Ayúdame a qué? A reconocerlo. Amén. Pero para que yo lo pueda reconocer, tengo que estar bajo el perímetro de qué? De Dios. El Espíritu Santo me tiene que dirigir hacia esa persona. Te pregunto, al revés, no
sé, ¿alguna vez pensaste en alguien o sentiste que tenías, ya me creo que sí, antes que tenías que llamar a alguien y esa persona estaba en crisis? Mire, nosotros tenemos que aprender a vivir espiritualmente atentos. Atentos a la gente. Tú tienes que pedir al Señor y decirle, Señor, ayúdame a abrir los ojos de la espiritualidad, ayúdame a abrir la mente, ayúdame a discernir, ayúdame a saber, Señor, que tú me estás colocando a alguien delante de mí que necesita en este momento ayuda. Porque, ¿sabes? A veces una conversación casual se puede convertir en una conversación en que la persona se encuentre con Jesús. Tal vez Dios ha colocado a esa persona delante de ti porque realmente ella necesita de su presencia. Pídele a Jesús que te abra el discernimiento espiritual. Pídele a Cristo que te dé sabiduría para entender que esa persona con la que estás hablando necesita de Jesús. Porque, ¿sabes? Dios llevó al etíope allí y llevó a Felipe. ¿Entiendes lo que lees? Si no hay nadie que me lo explique, ¿cómo lo voy a entender? ¿Entiendes lo que lees? ¿Qué pregunta, verdad? Dios trasladó a Felipe y le dijo, vete porque el etíope me está pidiendo que alguien le explique la palabra. ¿Viste? Vete, porque el etíope me está rogando que alguien le explique lo que significa este versículo. ¿Hay gente en tu entorno que está necesitada de Jesús? ¿Sí? ¿Oramos por eso? Para que el Señor nos ayude a reconocerla, para que tengamos esa antena espiritual, esa capacidad, ese discernimiento que da el Espíritu, para que Jesús nos ayude a reconocerlo. Fíjate que el Espíritu dijo a Felipe, acércate. Y va a llegar un momento en que tú vas a tener que dar un paso, una llamada, un mensaje, una invitación, un acércate. ¿Saben? Dios está trabajando en la gente. Y cuanto más nos acerquemos a su segunda venida, más Dios va a estar trabajando. Amén. Hay personas que están asustadas hoy en día con todo lo que está aconteciendo. Los medios de comunicación están hablando por qué ocurren seísmos tan seguidos y de tanta magnitud. Hay gente que está preocupada por el tema de las guerras. Nosotros, Dios nos ha colocado ahí para darles esperanza. Amén. Porque, ¿sabes? Y aquí hay una cosita, escucha, pregunta y comparte. ¿Ok? ¿Cómo estás realmente? ¿Hay algo por lo que pueda hablar por ti? ¿Qué piensas acerca de Dios? ¿Te gustaría entender mejor la Biblia? ¿Y cómo podré si alguno nos enseñara? ¿Te das cuenta? Felipe no tuvo que forzar nada. Cuando el Espíritu está trabajando, se abren puertas. Y se abren puertas fáciles. No hay que forzar, no hay que intentar decir a la gente que está equivocada y que su mensaje es malo y que nosotros tenemos la verdad y que esto es así, que esto es así. No hay que forzar. Se van a abrir las puertas porque es el Espíritu Santo que está ahí con esa persona. ¿Saben? Felipe, ¿a quién le anunció? ¿De quién le habló Felipe? De Jesús. Si tú vas al texto lo vas a ver. De Cristo le habló. No se anunció a sí mismo, no intentó demostrar cuánto sabía, le presentó a Jesús, porque todo verdadero evangelismo conduce ¿a quién? A Cristo. Y entonces el Espíritu Santo lo condujo a la decisión. El etíope pregunta, ¿a qué le hago? ¿A quién pide que yo sea qué? Bautizado. No manipulación, no presión, y el Espíritu Santo lo condujo ¿a qué? A la presión. Después del bautismo, Felipe siguió su camino y el etíope el suyo, ¿verdad? ¿Y qué pasó en Etiopía? Cuando llegaron los primeros cristianos, se encontraron con que había familias enteras que ya conocían a Jesús. ¿Quién fue? ¿Quién fue? El etíope. ¿En un encuentro casual o dirigido por el Espíritu? No tengas encuentros casuales. Ten encuentros dirigidos por qué. Cuando tú te colocas bajo la mirada del Espíritu Santo,
Dios te va a poner personas que necesitan de Él. Amén. Yo estoy seguro 100% de eso, porque lo he comprobado en mi vida y porque sé que eso es así. El Espíritu Santo une a la gente. Aquel que pide y tú que estás pidiendo por personas y estás pidiendo al Espíritu Santo, utilízame, Señor, para que tú me coloques con esas personas que te están buscando. ¿Oramos por eso? ¿Nos ponemos en pie? Venga. No sé si tienen algún testimonio o algo que decir sobre esto. ¿Les ha pasado alguna vez? Si alguna vez les ocurrió. Bueno, vamos a orar. Señor, gracias por esta historia. Tú sabes que hay mucha gente a nuestro alrededor, en nuestro entorno, que necesita de ti. Tú sabes que hay mucha gente, Señor, que realmente, como el etíope, estaba buscando, leyendo tu palabra, que necesita aprender, Señor, y que tú nos vas a colocar a nosotros con esa persona. Pero en esta tarde te estamos pidiendo que tú nos dirijas hacia esa gente. Amén. Que tú pongas en nuestra mente esas personas, en el trabajo, en la familia, en cualquier lugar, esa persona que te está necesitando, que te está buscando, que está rogando al cielo, que alguien llegue y le dé ánimo, que alguien llegue y la escuche, que alguien llegue y la anime, que alguien llegue y le dé un abrazo, que alguien llegue y le dé tranquilidad, seguridad, esperanza. Y ahí estamos nosotros en nuestro entorno para llegar, para hablar con esa persona, para escucharla, para abrazarla, para decirle, oye, mira, Jesús ha llegado a tu casa. Jesús ha llegado a tu vida. Esa respuesta que tú estás buscando la tiene Cristo, la tiene Jesús. Señor, ayúdanos a ser receptivos a la presencia tuya en nuestra vida. Amén. Ayúdanos a estar en la misma sintonía contigo, Jesús. Ayúdanos a que realmente tú nos coloques en los lugares donde te necesitan a ti, porque hay mucha gente ahí fuera que te necesita. Hay muchos hijos nuestros que te necesitan. Hay muchos niños nuestros que te necesitan. Hay muchos jóvenes nuestros que te necesitan. Ayúdanos a ser receptivos, Señor, a tu presencia, a la presencia de tu Santo Espíritu, para decirles a ellos, mira, Jesús te ama. Cristo está pendiente de ti. Cristo te ama como a nadie. Jesús quiere darte paz, quiere darte tranquilidad, quiere darte seguridad. Gracias, Jesús, por darnos la oportunidad de servirte a ti. Gracias, Cristo, por darnos el gozo de ser misioneros tuyos en esta sociedad. Gracias, Jesús, por poner en nosotros el deseo de que las personas te conozcan a ti y puedan alcanzar salvación a través de tu presencia. Gracias, Jesús, por estar acá. Gracias, Cristo, por la oportunidad que tú me das de poder hablar de ti. Gracias, Jesús, porque tú pusiste en la cabeza del pastor este programa, de liderar con esta misión de poder llegar a mucha gente. Que esta iglesia siga sirviéndote a ti, Señor. Amén. Que esta iglesia, junto con su pastor, con sus líderes, pueda llevar mucha gente a tus pies, Jesús. Amén. Nos colocamos bajo tu perímetro en esta tarde. Somos los Felipes modernos, Señor. Y hay mucha gente que está con problemas de salud mental, con problemas diversos, que necesitan de tu presencia en su hogar, en su vida. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. En tu nombre oramos. Amén, 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 amén. Amén.